los males tienen que salir. El fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. ¿Cuántos levantan un aplauso al Señor en esta tarde? Vamos. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, los males tienen que salir. El fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, los males tienen que salir. El fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. ¡Qué alegría! ¡Oh, qué alegría! Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, Los males tienen que salir. el fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, Los males tienen que salir. el fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. ¿Y dónde está el Espíritu? Me acuerdo que hace 2 o 3 días con una señora nos encontramos por acá y hablando de la experiencia, porque uno está acá, qué está haciendo, ella me dijo algo. Una de las cosas que más padezco de vivir en este país es la soledad. Porque vengo de un país, no le digo de cuál, porque es venezolana, pero viene de un país donde la gente dice, comparte mucho, disfruta el no tener tanto, pero sí disfruta la cercanía, el compartir una comidita o cosas muy sencillas. Y me dejó pensando todo eso. Y esto que ustedes comparten también me hace pensar que más allá de lo lindo que uno puede encontrar en este lugar, mucho tiene que ver con la soledad y el aislamiento. Obviamente hay una cuestión nostálgica porque no todos tienen la bendición de estar toda la tribu y la familia acá cerquita. Entonces eso genera una problemática, ¿no? Pero también me pone muy bien porque entre ustedes que estamos reunidos como iglesia, escucho mucho la palabra familia. ¿No vieron que dijeron familia? Me siento en familia, me atienden los hijos. Tiene que ver con las relaciones con nosotros. Hace más o menos 1000 años antes de Cristo, porque fue más o menos el tiempo donde los escritores de los Salmos escribieron lo que nos dejaron, hay uno en particular que alguien escribió tanto tiempo atrás, que es el Salmo 68:6, que dice esto, y a mí me encanta esta palabra. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hago énfasis en la primera frase que dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y la idea de Dios siempre fue familia. Dios es un Dios trino, es un Dios de comunión, es un Dios que siempre habla en plural. Hagamos, vamos a pensar en esto, este es el proyecto. Dios es un Dios que es amor. Y el amor se manifiesta en relaciones. Nadie tiene un amor para sí mismo, por uno mismo. El amor siempre tiene que ver con vínculos, tiene que ver con relación. Y este es el Dios que cuando ve cosas que no encajan en su modelo se moviliza. Por ejemplo, Él crea a Adán, lo pone en un gran jardín, porque la historia nuestra empieza en un gran jardín, pero empieza con una persona sola.
Y fíjense qué interesante que Adán podía disfrutar la presencia de Dios. Y qué bueno es poder disfrutar la presencia de Dios. Nosotros podríamos decir, bueno, con Dios tengo todo, no tengo falta absolutamente de nada. Pero Dios dice, es cierto, está bueno que Adán tenga una relación, pero yo soy un Dios de amor, yo soy un Dios de comunión. Ahora, en el plano humano, Adán está solo. ¿Y qué dijo Dios? Que no es bueno, porque un Dios de amor, de comunión, siempre está pensando en función de vínculos, de relaciones y en particular de familia. Entonces, ustedes saben que de pronto ahí le pone la ayuda idónea y vio Dios que todo lo que hizo era bueno, los bendijo, le dio propósito y ahí está Dios manifestándose acá en la tierra, no solamente con un hombre en singular, sino el hombre compartiendo el amor que Dios le ha puesto en su corazón. Dios está pensando en una familia más extendida, les dio hijos. Después de tener una familia, todo fue creciendo y después vemos un Dios que empieza a establecer pueblo, un pueblo, una gran familia. Y así establece el pueblo de Israel por excelencia. Y después de todo esto, Dios está pensando algo más amplio todavía. Porque para ser el pueblo de Israel había que ser hebreo o tenía que uno tener un montón de condiciones y de pautas que se tenían que realizar, que complicaba todo para llegar a tener acceso a los beneficios de ser una familia. Entonces, Dios pensó en algo más amplio. Vamos a hacerla más simple. Todo aquel que quiera ser parte de la familia, lo único que va a necesitar es creer por fe en Jesucristo mi Hijo. Porque antes el pueblo era el pueblo de Israel, el pueblo de los elegidos, de los que calificaban, por lo menos en los papeles. Pues en la práctica es como que Dios dice, está medio complicado porque no hay manera de captarles el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Abre el juego hacia el pueblo gentil, los paganos. Todos podían tener acceso, los peores pecadores también. Bienvenidos todos los pecadores, porque para esto vino Jesús, no para los sanos, sino los enfermos. No vino para juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Y las puertas del cielo se abren, pero hay un acceso que se llama Jesucristo. Y ahí está el Señor pensando en algo diverso, a veces complicado en la iglesia. No es complicado ser del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque la fe no puede quedar en tu corazón. Tiene que ser una fe que sea extensiva para abrazar, para conectar lo que humanamente hubiese sido imposible conectar. Y ahí viene un tal San Pablo que viene a enseñarnos cómo es esto de la iglesia, una cosa rara. Porque en principio, claro, la cosmovisión de pueblo era de una iglesia o de un pueblo hebreo, judaico, y de pronto que los que no eran parte del pueblo podían ser parte, y ahí se complicó el asunto. Es más, muchos se pelearon de los líderes diciendo, no, esto de Dios es solamente para algunos, tienen que haber nacido en un hogar judío. Y otros decían, no, la fe es para todos, y empezaron a contender, hasta que en un momento San Pablo les escribe una cartita diciendo, esto es amplio, hay que ampliar porque la mente de Dios tiene que ver con comunidades, con gente, con familia, con iglesia. Y ahí en Efesios capítulo 2, verso 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué dice en Cristo Jesús? Porque en el mundo o en otras esferas es complicado que estemos juntos siendo tan diferentes. Todos tenemos la misma sangre en la familia, estamos todos peleados igual. Deberíamos ser los que más unidos estamos y está complicado. Pero en Cristo Jesús es diferente. La cosa comienza desde otro lugar. Dice, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, diga ambos pueblos, hizo uno. Esto me gusta, derribando la pared intermedia de separación.
aboliendo en su carne las enemistades. Jesús en la cruz del Calvario, en su carne, en su dolor, estaba aboliendo las enemistades. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Haz esto, no haz esto. No haces esto, no me gusta. Juicio, condenación, murmuración. Los que merecen, los que no merecen, los que son parte. No. En Cristo Jesús la cosa viene por otro lado. Él abolió mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa es la obra de Cristo, es el propósito de Cristo. Dios no solamente envió a su Hijo, y la muerte de Jesús no es solamente para perdonarte los pecados, es para hacerte parte o participante de su amor, de su familia, de su comunidad, que seas parte hoy de lo que se llama la iglesia. La iglesia es tan linda porque nosotros somos lindos, porque la iglesia no es el edificio, los sistemas, la tecnología, eso es un gran cascarón que tiene lo que verdaderamente es la iglesia. Mire, por favor, aunque sea alguien al lado, no importa si es feo o lindo, no tiene que ver con eso, pero ahí lo que usted va a ver al lado es la imagen de la iglesia del Señor. Porque el Señor murió por él y por ella. Porque cuando es en Cristo se tienen que romper divisiones. El mundo que no conoce a Cristo es un mundo de violencia, ¿o no? Todos tienen la verdad, todos tienen la razón, pero cada vez la sociedad está dividida, las naciones. Estamos a un botón rojo de que explote todo. En el mundo no hay esperanza. La iglesia es la esperanza de este mundo para vivir en una comunión que es imposible vivir de otra manera. Entonces, el pecado es la separación con Dios, pero también con los demás. Porque la paga del pecado es muerte, y muerte significa separación. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, pero también del otro. Siempre hacemos énfasis que en los 10 mandamientos hay un 90% de forma directa que tiene que ver con lo que Dios espera de mi actitud para vivir bien con el otro. El pecado con Dios es un pecado que me aleja y me enemista con el otro. Las obras de la carne tienen que ver también, que menciona Gálatas 5, con actitudes que le desagradan a Dios, pero también nos dañan a nosotros. ¿Están conmigo en eso? Entonces, el tema de lo que Cristo hizo no solamente es para que reciba a Cristo como mi único y suficiente Salvador, que a veces somos tan egoístas con mi salvación. La concepción del pueblo desde los hebreos era una concepción de familia. Si estamos bien con Dios, todos estamos bien. Si estamos mal con Dios, todo el pueblo está mal. Vienen los enemigos, no va a haber cosecha, esto no funciona. No funcionaba la individualidad, sino la concepción de cuerpo y pueblo. Y Dios tiene esa mentalidad. Por eso cuando nosotros tenemos que vivir en comunidad, en unidad, siendo iglesia, eso tiene que ver con nuestra responsabilidad espiritual. Así como Dios nos vuelve a conectar con el Padre, nosotros a través de la fe y de la práctica de la fe, nos estamos reconectando también con aquellos que el pecado nos ha dividido. Por eso qué bueno es ser parte de la iglesia. ¿Sabe qué? No hay ningún lugar mejor que estar en casa. Y esta es tu casa. Dígale al que tiene al lado, esta es tu casa. Esta es tu familia. Vamos a hacer un repaso rapidito de la iglesia que Dios pensó. De hecho, creo que la iglesia que Dios pensó tiene que ver con la muestra original. Jesús estuvo todos esos años haciendo la obra, el ministerio, todo lo que tenía que hacer, y en un momento reúne a toda la gente, dice que los despedían como unas 500 personas, y Jesús está diciendo, bueno, yo me tengo que ir, pero ustedes tienen que venir a escucharme, porque a partir de este momento va a quedar en la tierra algo que va a ser lo que esté conteniendo mi presencia. El Espíritu Santo ya no habitaría en gente aisladamente, aquellos que calificaban en el Antiguo Testamento, ya no iban a tener Jesús cara a cara como esos privilegiados de discípulos, apóstoles, sino que ahora el Espíritu Santo iba a venir para quedarse, para habitar en lo que se llamaría la iglesia, pero esa iglesia que Dios pensó, que Dios estableció, tenía algunas
características muy interesantes. Lo primero que Jesús les propone es, ustedes van a ver el comienzo, el origen de la iglesia que yo estoy esperando. Y para eso, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Los junta, los conecta. Literalmente, Jesús le está diciendo, y son las últimas palabras, diciéndole a estos 500 que lo estaban escuchando, está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el evangelio, el arrepentimiento, perdón de pecado a todas las naciones, eso me gusta por nosotros, comenzando desde Jerusalén. O sea, todo comenzaba desde un lugar específico y geográfico, Jerusalén. Y les dijo, he aquí, yo les voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén. Quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Lo que tenían que hacer. Ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Lo primero que Dios hace es juntarnos. Dios hace habitar en familia los desamparados. Bienvenidos los que estén con gente o sin gente, familia o sin familia. Bienvenidos los que están desamparados. Y ahí el Señor dice, quédense juntos. Y me gusta esto, estaban siempre juntos. Ahora, uno puede estar junto, alguien decía juntos pero no revueltos, ¿se acuerdan alguna vez que escuché algo por ahí? Me la contaron a la pasada. Pero no era suficiente para una iglesia estar juntos, porque podemos estar juntos, comer un buen asado y nos vamos y acá no pasó nada. Había que cultivar cosas en el espíritu. Por eso la iglesia tiene que ser diferente, porque nosotros somos llamados a cultivar valores que fuera de Dios no se cultivan. Entonces, cuando vino el Espíritu, que llenó toda la casa, llenó la casa donde todos estaban sentados. Estaba viendo esta palabra y digo, esto es importante, lo subrayé. ¿Cuántos había sentados cuando vino el Espíritu Santo? Eran 500. A ver, ¿cuántos había sentados? ¿Cuántos estaban ahí juntos y unánimes en la misma casa? 120. Había 120 cuando vino el Espíritu Santo. ¿A cuántos les dijo Jesús quédense juntitos? 500. ¿Cuántos estaban? 120. ¿Cuántos se fueron? 380. Tienen un miedo, pues ya no pensamos, vamos a la calculadora del celular. Los que estaban sentados, esto me habla de que estaban con tiempo y estaban dedicando tiempo para estar en un lugar. Somos tan inquietos, ¿o no? Lo que más nos cuesta muchas veces es estar sentados. Pero los que estaban para recibir tenían que estar quietitos, estar en un lugar. Y estaban orando, estaban buscando a Dios. Esto se va amasando y la iglesia del Señor se va gestando cuando hay gente que está buscando a Dios. Y fíjense qué interesante, ¿no? Que muchas veces la verdadera y la genuina búsqueda de Dios genera división. Porque a la larga, se quedan los que están necesitando del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús le desafiaba a sus discípulos? ¿Quieren irse ustedes como los demás? Los demás venían solamente para recibir algo, pero no para comprometer el corazón. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Lo que necesitamos es estar contigo y escuchar tus palabras. Entonces, ahí se forma la iglesia. Si no era un club donde hay algo en común. No, acá era personas con una experiencia con Dios, Dios transformando sus corazones, derramando un amor que va más allá de un amor común y que estaban compartiendo. ¿Para qué estaban juntos? Lo primero que encuentro es que los conectaba una misión. ¿Cómo una misión? Sí, porque una vez que Dios se manifiesta, lo primero que pasa, quisiera preguntarle, a ver, ¿qué es lo primero que pasa después que se derrama el Espíritu Santo y se consolida la iglesia? Y algunos dicen, estaban para comer. Sí, pero no es lo primero. Entonces Pedro se puso en pie y empezó a compartir el mensaje de Jesús, porque Jesús había dicho que estaba escrito y era necesario que se predicase en su nombre a todas las naciones. Lo primero que la iglesia tiene que hacer es darle el gustito a Dios.
que Dios sepa que esta congregación, 2, 3 o de ahí todos los que hayan, estén predicando el amor de Cristo. Y ahí está Pedro predicando y toda la iglesia. Y en un solo sermón se convirtieron como 3.000. Nosotros damos 3.000 sermones y se convierte uno muchas veces. Pero cuando nosotros funcionamos en el Espíritu Santo es la gracia de Dios. Dios lo hace. Y ahí comienza la iglesia. Entonces lo primero que los conecta es una misión. Pero la segunda cosa, repítala conmigo, es la perseverancia. La perseverancia. ¿Por qué? Porque después que estaban predicando, o mientras o durante, dice la palabra literalmente que perseveraban. Y ahí encontré, atiendan bien lo que hoy le dije en la cocina de mi casa a mi esposa, hoy vamos a redescubrir las 4 N's, o las 4 N's, mejor dicho. ¡Qué revelación! ¿De dónde la saca? De la palabra. Fíjense que dice que perseveraban en. Y atiéndame esto, porque esas dos letras, la E y la N, son una preposición. ¿Sabe qué significa en? En significa en qué lugar, tiempo o modo en lo que usted es bueno o alguien es bueno y la capacidad de incluirse y de ser parte. Si usted ingresa por la puerta de en, va a pertenecer a algo. Y esta iglesia que Jesús pensó era parte de gente comprometida que iba a perseverar en 4 ens. La primera ens, en la doctrina de los apóstoles, en un verdadero fundamento. Usted cuando va a pertenecer a una familia espiritual, a una iglesia, no se emocione solo con la música, ni con la manera de predicar del pastor, que muchas veces lo que uno primero está mirando. Lea la letra chica, ¿sabe dónde está la letra chica? En la palabra de Dios. Asegúrese que se predica la sana doctrina, la palabra tal cual el Señor la estableció a los apóstoles allá en el tiempo original. La Biblia tiene que explicar a la Biblia. Nadie tiene la capacidad en sí de explicar a la Biblia. Si alguno predica otro evangelio, llámelo anatema. Lo primero que necesitamos para una iglesia sana es una sana doctrina. Usted tiene que pertenecer y perseverar en la doctrina del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted todo lo que hable el pastor vaya a la casa y empieza a revisarlo como la iglesia de Berea, si era cierto lo que predicaban con lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Da para seguir todo esto, ¿no? El segundo en es que perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque la iglesia que Dios pensó es familia, es comunidad. Nadie es solo, no es bueno que nadie esté solo. Tiene que pertenecer, perseverar, pero no estar picoteando. A ver cómo lo puedo decir con un buen sinónimo. Que entro y salgo, ay, un poquito, y yo con todo lo que me hicieron, ay, voy a ver. Tarde o temprano para amar hay que arriesgar, tiene que dar el corazón una vez más. En la comunión nosotros somos uno. El tercer ens, en el partimiento del pan. Esta está buena. ¿Saben qué significa? Comer juntos. Puede partir el pan, puede compartir una empanada, una arepa, puede compartir lo que usted quiera. Lo ampliamos acá. Pero en el comer compartimos. Porque compartir, ¿qué significa? Pasar tiempo. ¿Y sabe qué significa la palabra compañero? Con el que comparto el pan. Necesitamos comer juntos. ¿Y el pueblo hispano somos de comer juntos o no? Y si no, invite. Y el cuarto es en las oraciones. Y acá le hago la pregunta. Usted, en serio, en la semana, ¿usted ora al Señor? Amén. Ora con su familia. Empecemos con dar gracias a Dios por la comida, pero que no sea la única oración de todo el día.
Algunos miran como, ay, no sigue hablando. No, le tiro la última. ¿Usted ora con alguien que no sea su familia en la semana? Si usted no ora, tiene que meterse. En es estar adentro. A ver, vamos a revisar. Si usted va a pertenecer a la iglesia, que por lo menos el Señor estableció y soñó, tiene que tener en primer lugar una doctrina sana y abrazar la misma doctrina. En segundo lugar, tiene que darse, tiene que estar, tiene que conectarse. La comunión es más que estar en mi lugar. En tercer lugar, coma con alguien y tiene que orar con alguien. Tiene que orar con alguien. ¿Y sabe qué dice después? Algo que engloba todo. Todos los que habían creído. Bueno, si usted creyó, esto es para usted. Si no creyó, creo y acepta a Cristo. Hoy es el momento. Todos los que habían creído estaban juntos. No hay manera de creer en Jesús y estar separado de la iglesia, sino como que no coincide. Y tenían en común todas las cosas. Mire qué revelación. Para que haya comunión, algo tenemos que tener en común. Básico. Hay distintos clubs, asociaciones, porque los atrae un fin en común. Pero nosotros tenemos que tener algo en común. Obviamente, una fe, un bautismo, un Señor, todo eso. Pero ¿qué nos conecta entre nosotros? Mire, alguna vez tenemos que preguntarnos, como matrimonio, ¿en qué estamos conectados? Porque después, ¿qué pasa? El noviazgo, las hormonas, el entusiasmo por ahí arriba, pasa el casamiento, la luna de miel, nos tomamos toda la miel, después viene la convivencia y después muchas veces hay que preguntarse ¿qué nos mantiene juntos? Qué tema para otro día. A veces son los hijos, a veces la necesidad económica, somos socios de la vida, nos va bien los dos, nos quedamos juntos, pero muchas veces, tristemente, hay muchos matrimonios que no los conecta nada. Alguien dijo esta frase, algunos en el matrimonio, tristemente, aún les queda algo en común, el matrimonio. Qué triste, ¿no? Yo pertenezco a la iglesia. ¿Y oras con alguien? ¿Compartes con alguien? ¿Tu pan? ¿Tu vida? ¿Qué oportunidad tenemos de estar caminando en este proyecto de Dios? Hemos orado tanto, tanto el Señor nos habló en profecía. Mire, para hacer las decisiones que hemos hecho es porque realmente el Señor está en esto y se nota. La iglesia no es nuestra, somos todos siervos del Señor. Pero quiero decirles algo, Dios en este lugar tiene algo grande. Tiene algo grande. Esto no es una casualidad, no es una iglesita más. No somos pastores para ver qué pasa, que hacemos marketinería. No, familia. Dios nos trajo como familia a nosotros. Y mi esposa, la pastora, dice, lo que más disfruto de esto es que ustedes son la familia. Es que es eso. Pero ahora que estamos poniendo el fundamento, chicos, bienvenido, esto es una familia. La familia de Dios. La familia de Dios. Dios en la iglesia está recreando la creación original. Dios en la iglesia está recreando la creación original. Atienda esto. Adán disfrutaba la comunión con la presencia de Dios, pero no era suficiente. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, cuando viene Eva, Adán disfrutaba comunión con una persona. Ese modelo es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Estar en un lugar, disfrutar la presencia de Dios, pero disfrutarnos entre nosotros. Dentro de cada uno de nosotros hay una gracia de Dios para manifestarse y para bendecirte y para bendecirnos. Yo los necesito, ustedes me necesitan a mí, nos necesitamos. Esta es la iglesia del Señor. Pero hay falsas doctrinas y algunas son aberrantemente y grandilocuentemente equivocadas. Exageradamente grandes son esas falsas doctrinas.
pero algunas son sutilezas chiquititas. Por eso Pablo decía, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabe cuál es una de esas sutilezas? ¿Sabe cuál es una de esas sutilezas? Es que Dios también está en casa. Suena bien. Pero ¿qué hay detrás de esa sutileza? No necesito la iglesia. Yo tengo mis pastores por YouTube, gloria a Dios. Pero tienes iglesia, tienes pastores por YouTube, pero no tienes iglesia. Yo no necesito de nadie. He visto gente así, que cuando se murió el tipo, la mujer estaba sola, con 2 hijos. Y nosotros fuimos porque nos enteramos. Y digo, si no tienen iglesia, no tienen familia. Un día necesitarás a alguien. No podemos vivir solos. Entonces tenemos estas sutilezas que dice, no necesito. Cuando estaban en comunión, en vez de escucharse, alguien fue a escuchar la voz de una serpiente. Esa vocecita acá, chiquitita, que parece una buena palabra, amigable. Ay, sí, yo tampoco voy a la iglesia. No hay que pertenecer. Ni los pastores. Ni yo tengo mi vida y no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Bueno, todas estas cuestiones. Nos metemos en problemas. Y finalmente dudamos de la voz de Dios. La voz te dice, no pasará nada. Hoy falta, no vayas, no importa. No pasa nada. Es lo que decía la serpiente. No, es que Dios ha dicho. Si lo que Dios ha dicho lo sabemos. No dejando de congregarse. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Yo me alegré con los que me decían, la casa del Señor iremos. Tenemos la palabra, el concepto. Pero mis queridos, muchas veces la falta de comunión con otros se debe a vivir bajo una mentira de Satanás que te va a aislar, te va a ofender y te va a decir, no necesitas la iglesia, con Dios es suficiente. Tengo una relación personal con el Señor. ¿Sabe que se puede estar juntos pero sin comunión? Podemos compartir una comidita, que nos vemos la semana, qué tal programa. Eso es afecto. Extraño a mi perro Pipo, porque yo comparto con mi perro Pipo. Pero no tengo comunión con Pipo, tengo afecto. Yo lo puedo extrañar porque comparto y puedo tener afecto con mis hermanos y afecto con gente de la iglesia. Pero la comunión del Espíritu viene del Espíritu, algo más profundo. No te puede vincular una comidita, no te puede vincular una actividad o alguna cosa que nosotros inventemos en la semana. Tiene que ser desde el corazón. Pablo decía, porque Dios me es testigo de cómo les amo a ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Esta es una oportunidad para amarnos desde el corazón, no desde si te cae bien, porque así es el mundo, si te cae va y si no me aparto. Pero es el entrañable amor de Jesucristo que hace que nosotros nos amemos, nos soportemos, nos conozcamos, nos bendigamos, nos demos una palabra, nos levantemos unos a otros. Yo quiero que se ponga de pie porque quiero terminar con esto. Si nosotros vamos a hacer una iglesia como el Señor la soñó, tenemos que tener una experiencia con Jesús. Tenemos que empujar una misión de que todos conozcan al Señor o por lo menos hayan conocido la palabra. Tenemos que compartir en la comunión, en la doctrina. Tenemos que compartir el pan, tenemos que compartir las oraciones. Pero tenemos que ir más profundo. Tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo que nos mueva a estar donde debemos estar. Estaba Felipe, un tal Felipe, vaya coincidencia con el nombre, pero Felipe fue guiado por el Espíritu. En un momento estaba Felipe y un tipo que andaba básicamente solo, pero el Espíritu Santo siempre nos va a conectar con alguien por comunión y por propósito.
Y el Espíritu dice, camina por ese camino hasta el lado de Jerusalén. Es desierto, pero anda igual. Y ahí se le viene un carro, ¿no? Y pasaba una persona y el Espíritu le dice, acércate, acércate. Y se le acerca y ahí esa persona tiene una experiencia con Dios. Cree en el Señor, entiende la palabra, entiende su propósito y entiende de tal manera que dice, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Después de esta historia, esto parece una historia increíble. Fue teletransportado Felipe a otro lugar. ¿Y qué había en el otro lugar? Gente para bendecir. Y qué lindo es ser un cristiano. Mire, nosotros somos pastores, pero el título es lo que menos va. Es la experiencia con Dios, estar en misión, bendecir. Y como dijo hoy mi hija, servir al Señor. Y la experiencia con Dios es hasta divertido porque siempre Dios quiere usarnos en algo. Y ahí está Felipe vinculado a gente. ¡Wow! Se había convertido Saulo, el que mataba a la iglesia, ¿no? Se cayó del caballo, tuvo una experiencia con el Señor, le quedan como escamas en los ojos, se va a la casa y de pronto en otro lado Dios y el Espíritu Santo le hablan a Ananías, dice, andá por tal calle, a la derecha, doblá por ahí, toca timbre, ahí va a salir una persona y te van a presentar Saulo. Saulo, ese que mata a la gente. Dios, ¿vos querés que yo vaya a abrazar a este asesino? Si justamente el asesino mata pastores, mata gente de la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor? No tengas miedo, cachito. Andá, Ananías, acércate, abrazalo, porque este es un instrumento escogido en mis manos. ¿Sabe por qué muchas veces estamos tomando distancia? Porque no nos mueve el Espíritu. Nos mueve lo que no nos debe mover. Pero el Espíritu Santo siempre te va a llevar a conectarte con gente para relaciones de propósito. La última, estaba un viejito llamado Simeón, ¿no? Y le dice el Espíritu, hoy no faltes a la iglesia. No le dijo ni la mujer, ni el cuñado, ni porque decía el boletín de la iglesia, ay, que venía a la iglesia. No. El Espíritu lo movió y le dice, Felipe, anda, porque hay algo especial que yo tengo para tu vida. Y era un hombre que buscaba de Dios. Y el Espíritu le dice, anda. Él va y de pronto ahí se encuentra que lo que Dios le había dicho, no vas a morir antes de ver algo maravilloso que te va a suceder en tu vida. Y ni más ni menos fue y le entregaron en los brazos al niñito Jesús que tenía 8 días. Y lo bendijo Dios. Cada vez que usted se acerca a la comunión, que sea el Espíritu que te guíe. Porque si el Espíritu te guía, algo bueno va a suceder en tu vida cuando Dios te mueve. En ese templo estaba una viejita, 84 años viuda estaba. O sea, ¿cuántos tendrían? Y mínimo 15 años. Se había casado muy jovencita, tendría 100 años. No se apartaba del lugar. ¿Por qué? Porque sabía dónde son los lugares que Dios se va a manifestar. Yo quiero que volvamos a leer la palabra inicial. Y qué lindo que estén los chicos acá. Esto es ser iglesia. Todo esto no es estar juntos, es conocer al Señor, amarnos, ser familia, compartir el amor de Dios, disfrutarnos entre nosotros. Vamos a la última escritura que dice, Salmos 68, 6. ¿Lo leen conmigo? Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Dónde quieres habitar? ¿Solo o en la casa? No hay nada mejor que estar en casa. El otro día le dan, varias comidas, muchas muestras de amor hacia mi esposa. Y yo, como soy el esposo, algo como que agarro también. Y comí una de sus comidas y casi me largo a llorar. Porque a través de esa comida me vino un sentimiento, ¿saben? Me vino un recuerdo. Yo estaba
siempre en la primaria, la secundaria, me caminaba 20 cuadras hasta que llegaba a casa. Plata no había ni para bus a veces, y entonces ya veníamos. Pero la mayor alegría de mi casa era cuando yo entraba a la puerta, había una escalera así en L, y eso daba directamente a la cocina de mi casa. Entonces yo llegaba a casa y lo que más me entusiasmaba era el olor y me preguntaba, ¿qué cocinó mamá hoy? Cada vez que yo entraba, sentía ese olor y me sentaba a la mesa, era el momento más especial de mi día. ¿Qué cocinó mamá? Mi mamá era una genia, de la nada te hacía una comida. Y a veces cuando como, esas comidas que ustedes hacen, tienen sabor a mamá. Les voy a decir algo, no hay nada mejor que estar en casa. Cuando adoptas la casa, no hay nada mejor que estar en casa. Ahí te sientes amado, comprendido. Yo iba a comer a la casa de mis amigos también. Las mamás cocinaban muy rico o podía ir a un restaurante. Pero el restaurante era cuando tenía plata y la casa de mi amigo cuando me invitaban. Mi casa tenía comida. Que estar acá en casa tenga olorcito a casa. ¿Sí?